en redes más información. Bueno, hoy tenemos a 4 speakers impresionantes, que están muy buenos los temas que traen porque son temas relativamente nuevos o de los cuales no conocemos tanto, entonces está bueno que escuchemos a gente experta que está trabajando en estos temas y que bueno, lamentablemente Martín no está para hablar un poco de la parte legislativa en relación a esto, que es una parte importante, pero bueno, la tenemos a Sofi, que trabaja en el sector público, que también nos va a poder hablar un poco de esto. Bueno, les paso a presentar. Tenemos a Delphi Martínez Ledesma, que es responsable de asuntos públicos para el Cono Sur en Tools for Humanity, donde lidera la estrategia de política pública y el relacionamiento institucional de la empresa en Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. Su trabajo se centra en liderar el diálogo de la organización con gobiernos, organismos reguladores y sociedad civil. Él licenciado en Relaciones Internacionales de la Universidad de San Andrés y realizó una maestría en Políticas Públicas en la Universidad Torcuato de Tenis. Después está Sofía Gómez González, que de hecho es parte del comité del IGF Argentina. Es abogada, egresada de la Universidad de Buenos Aires y magíster en Políticas Públicas, también por la Universidad Torcuato de Tela. Se ha desempeñado como jefa de asesores en la Secretaría de Tecnologías de la Información de la Nación. Actualmente es subsecretaria de Innovación de la Municipalidad de Pilar, donde diseña y lidera iniciativas de transformación digital, gestión de datos y adopción de tecnologías emergentes. Después tenemos a Mauro Ordóñez Benzuzán. Él es director de Asuntos Públicos de ONG Bitcoin Argentina. Ha trabajado en la coordinación de relaciones institucionales con organismos públicos, cámaras empresariales y universidades, impulsando programas de capacitación en blockchain en distintas provincias del país. Fue responsable de la vinculación académica y gubernamental en conferencias como la Bitcoin y en iniciativas de formación sobre innovación tecnológica. Además, colabora en el desarrollo de eventos de networking y foros especializados en tecnología y políticas públicas. Y finalmente, tenemos a Julio Cela, que cuenta con más de 26 años de experiencia en ventas de tecnologías. Trabajó en Microsoft, Symantec, Kaspersky y Trend Micro. Estudió física y ahora está como VP líder en data e inteligencia artificial para territorio para Argentina y Paraguay y tiene el título de IBM de embajador en computación cuántica. O sea, como ven, tenemos un poco de todo, temas muy interesantes y nuevos que recién están apareciendo o que de los que recién estamos empezando a saber un poco de qué se trata y un poco ellos nos van a hablar de eso, de qué es lo que están haciendo, qué impacto tiene en la ciudadanía y en la democracia, en la política, en el mundo nuevo en el que estamos empezando. La sesión va a ser, cada uno va a tener 10 minutos para presentar un tema, que es un tema a elegir, nosotros le damos preguntas guías, pero cada uno puede estar libre de interpretarlo como quiera, y después vamos a pasar a un Q&A, a una parte de preguntas abiertas al público. Así que la primera en hablar le voy a dar la palabra a Delfina Martínez Ledesma. Bueno, gracias Aus y gracias IGF por invitarnos a participar de este espacio. Nos parece un espacio sumamente importante en este contexto de muchas tecnologías distintas que están emergiendo y poder tener estos espacios para intercambiar visiones entre el sector público, sector privado y tercer sector nos parece que es sumamente relevante. Pero bueno, antes de presentar a TFH, Tools for Humanity, qué hacemos y qué herramientas desarrollamos, me gustaría compartir brevemente el racional detrás de nuestra génesis, que está motivado principalmente por la irrupción y el desarrollo a gran escala de sistemas de inteligencia artificial, que transformaron capaz un poco de manera abrupta hasta lo que hasta hace pocos años conocíamos como Internet. Creo que nadie puede negar el enorme potencial transformador de este tipo de tecnologías. Ya lo estamos viendo, la inteligencia artificial está mejorando diagnósticos en salud, optimizando prácticas agrícolas, agilizando operaciones empresariales e incluso aumentando la productividad. De hecho, se estima que para 2030 la IA podría aportar, creo que hasta un 5,4% acorde al PNUD del PIB de América Latina, que equivale a aproximadamente 500.000 millones de dólares. Y específicamente en el caso de Argentina, se calcula que su adopción puede incrementar la productividad en un 1,5 anual, que a su vez podría traducirse en un aumento del 3% anual del PIB per cápita. Sin embargo, lo que desde TFH creemos es que para que la inteligencia artificial despliegue todo su potencial transformador,
necesita estar respaldada por confianza en los sistemas que la sostienen. El mayor desafío no es, o sea, en gran parte sí es un gran desafío todo lo que implica avance tecnológico, adopción de nuevas herramientas, pero también otro gran desafío es reconstruir la confianza en el entorno digital. Nos gusta pensar en la confianza como los cimientos de una infraestructura, como esa base sólida. Sin una base sólida, incluso cualquier sistema avanzado puede colapsar. Eh, ¿Y por qué menciono el tema de la confianza? Salió hace poquito un estudio realizado por Imperva, que cuenta que por primera vez en una década el tráfico automatizado superó al humano en Internet. 51% de todo el tráfico web en 2024 fue automatizado. Bueno, esto se debe en gran parte a la rápida adopción de la inteligencia artificial y modelos de lenguaje a gran escala, que hicieron que la creación de lo que conocemos como bots sea no solo más accesible, sino también más escalable. Eh, ¿Y qué implica esto? Que hoy prácticamente es imposible distinguir en línea qué acciones fueron realizadas por un humano y cuáles por un bot. Y esto marca un cambio en el paradigma de nuestra vida digital. Durante las dos primeras eras de Internet, la confianza era el valor por defecto o default. Y la inteligencia, porque Perdón, Delphi, no sé si es a mí, pero se está cortando, ¿no? Si a todos se está Sí, cortando un poco tu sí, internet. no se escucha bien. ahora un poco, no sé si me escuchan bien. Sí, ahora sí. Ahora, Es como que va y viene. Estaba justo hablando de la perfecto. Viendo este confianza nuevo y cómo era contexto, por es que default. perfecto, vuelvo ahí entonces. Un poco lo que vemos es que en las primeras dos eras de Internet, la confianza era el valor principal, era el valor por default, y hoy en cambio la desconfianza se vuelve este nuevo default en un contexto en el que la inteligencia artificial está o probablemente vaya a estar en la mayoría de todo lo que son nuestras interacciones en línea. Y es por esto, entendiendo este contexto, que nuestros cofundadores, que son Sam Altman y Alex Blania, a Sam Altman posiblemente lo conozcan por ser el founder y el CEO de OpenAI, que son los creadores de ChatGPT, es que decidieron crear Tools for Humanity. Creo que nuestro nombre lo dice todo, que es básicamente construir herramientas para humanos en la era de la inteligencia artificial. ¿Con qué objetivo? El objetivo es desarrollar infraestructura que básicamente restaure esta confianza que les mencionaba en el sistema digital y vuelva a poner al ser humano en el centro de nuestra interacción en línea. Y lo que ellos creen que necesitamos o creyeron en su momento cuando fundaron la organización para recuperar la confianza en la infraestructura digital es lo que nosotros conocemos como una prueba de humanidad. Una credencial digital que demuestre que una acción que llevamos a cabo en Internet está siendo realizada por un ser humano real y no por un bot. Lo que ellos ven y lo que se puede ver hoy también es que las soluciones tradicionales que buscaron siempre resolver este problema ya no alcanzan. Por ejemplo, el famoso CAPTCHA, al que todos estamos acostumbrados a utilizar, en el que tenemos que marcar o sendas peatonales o un semáforo o autos. Hoy un sistema de inteligencia artificial, como por ejemplo ChatGPT, no solo lo puede resolver mejor, sino que más rápido que un humano y otros controles que existieron históricamente, como por ejemplo lo que conocemos como KYC, a través de una, por ejemplo, identificación gubernamental, tampoco son suficientes, no solo porque esos datos hoy están ampliamente disponibles en Internet y en numerosas bases de datos, sino que también hay algunos sistemas que incluso pueden generar una credencial que pueda pasar alguno de estos controles. Y con esta misión de desarrollar una prueba de humanidad y todos los componentes que era necesario para esto, es que nace Tools for Humanity. Tools for Humanity es una empresa de desarrollo tecnológico, tanto de software como de hardware, y es la principal colaboradora del proyecto World, que capaz es lo que ustedes han escuchado hablar. Em, para comentarles un poco, el proyecto World es una iniciativa global que básicamente lo que hace es, o lo que busca es sentar las bases para una infraestructura digital más confiable
a través del desarrollo de una prueba de humanidad que permita demostrar que en el entorno digital que una persona es única y humana, siempre de una manera privada, segura y anónima. Luego de muchos años de investigación que se dedicaron en el principio del proyecto y también muchos fondos para este desarrollo, se llegó a la conclusión de que para resolver el problema de una forma robusta y escalable, que no es menor, era necesario cambiar el enfoque. Lo que conocíamos, que, como ya les mencioné, CAPTCHA no era suficiente, KYC tampoco, por ser altamente vulnerable a falsificaciones, hackeos, suplantaciones de identidad. Se llegó a la conclusión de que la manera a través de la cual un humano puede probar que es único es la biometría. Se analizaron distintas opciones, una fue la huella digital, que hace poco ya se demostró que después de unos pocos millones de registros los patrones empiezan a repetirse, lo que impide poder garantizar unicidad a escala global. Y el ADN, aunque es único, tampoco es viable, no solo porque es un proceso lento y costoso, sino porque presenta muchos desafíos éticos y de privacidad. Y tras estas evaluaciones es que el equipo concluyó que el iris humano ofrecía el mejor equilibrio entre unicidad, estabilidad y resistencia al fraude y lo que es escalabilidad. Un dato interesante es que incluso gemelos que tienen ADN idéntico tienen un patrón de iris que difiere entre sí. Eh, y lo que también se dieron cuenta en este proceso de desarrollo es que para cumplir con los más altos estándares de seguridad y privacidad, hacía falta desarrollar un dispositivo específico, un hardware construido por nosotros, que es lo que conocemos como el ORB. Es un conjunto de cámaras de alta resolución que lo que permite detectar es si que lo que ve es un humano y un humano único, y así conectarse luego con el celular del usuario para emitir una credencial que verifique esa humanidad del usuario, que nosotros lo denominamos como World ID. Lo que hace el ORB es capturar una imagen del iris y del rostro del usuario. Luego de capturar esas imágenes, genera un hash, que es un código binario de unos y ceros, y este proceso se denomina como anonimización de datos, dado que a través del hash no se puede volver a reconstruir la imagen original. Y con ese hash lo que hace es verificar que esa persona no haya generado otro World ID previamente, para asegurarse que un humano sea no solo humano, sino también único. Y en caso de verificar que ese World ID es único, se envían las imágenes al dispositivo del usuario y se eliminan. En todo este proceso, el usuario no debe ingresar ningún dato personal. No debe ingresar ningún dato. Dale, perfecto, Aus. No debe ingresar ningún dato personal, no se le pide nombre, número de documento ni ningún dato personal. Y lo que recibe el usuario es una credencial en su aplicación que comprueba que es un humano único en línea, sin brindarle a los terceros a quienes les comparta esa credencial ningún tipo de información personal o sensible. Y para ir cerrando, un poco compartir súper rápido que todo esto que hacemos en Tools for Humanity es posible gracias a lo que conocemos como tecnologías de mejora de la privacidad, que básicamente son tecnologías criptográficas y de computación avanzada que permiten realizar esto de una manera anónima, privada y segura. Son básicamente esto, herramientas y procedimientos diseñadas para proteger la privacidad de las personas durante el procesamiento de datos personales, que lo que hacen es empoderar a las personas para que tengan un mayor control sobre sus datos. Voy a nombrar súper rápido cuáles son las tres tecnologías que utilizamos. Después, si quieren, puedo hacer doble clic y contarle un poquito más sobre ellas, pero son lo que conocemos como anonimización efectiva de datos, que implica lo que conocemos como este hash que les comenté, que es un código de unos y ceros a través del cual no se puede volver al dato original. Otra tecnología de mejora de la privacidad que utilizamos es lo conocido como AMPC por sus siglas en inglés, Anonymized Multiparty Computation o computación multipartita anonimizada. Y la última tecnología de mejora de la privacidad que utilizamos es lo conocido como pruebas de cero conocimiento, Zero Knowledge Proofs también por sus siglas en inglés, que lo que hacen es comprobar que un dato es cierto sin compartir la información subyacente que prueba que ese dato es cierto, lo que permite que un usuario no tenga que compartir información sensible con terceros constantemente. Pero sé que se me está terminando el tiempo, con todo gusto puedo hacer doble clic más tarde en estas tres tecnologías que creo que un poco en el espíritu de
este webinar y lo que comentamos de devolverle al humano y al ser humano un poco o cuidar los derechos de los ciudadanos en el entorno digital son súper interesantes, y creo que van a empezar a cobrar más importancia en esta nueva manera de relacionarnos online. Muchas gracias, Delphi. Súper interesante todo lo que están haciendo. Ahora vamos a ir con Mauro, que nos va a contar un poco de Bitcoin, blockchain, y nos va a meter en este mundo. ¿Qué tal? Bueno, Agus, muchas gracias por la invitación, a ustedes y al IGF también. Con Delphi también ya nos conocemos, así que lindo verte y escucharte. Bitcoin, voy a ir bien al grano. No, me gustaría entender si pongan like la gente que tiene Bitcoin, que sabe lo que es Bitcoin, lo que no sabe. Así entiendo por dónde arranco a explicar. 1, 2, 3, 4, un montón. O sea, casi todos saben de Bitcoin. Entonces lo voy a resumir igual como para tener una estructura, y voy a pasar un poco a lo de Bitcoin y a contarles lo que está pasando ahora, ¿no? Bitcoin es una red descentralizada de transferencia de valor dentro de Internet que nace en el 2009. Lo que viene a ofrecer Bitcoin es un sistema financiero y una forma de organización social novedosa que te permite operar financieramente, o sea, transferir valor digital en cualquier parte del mundo a través de una blockchain. Una blockchain es una tecnología que conjuga un montón de otras tecnologías, pero que si lo vamos a reducir a una cuestión más simplista, y acá todos los maxis técnicos me van a atacar un poco, pero es como si juntamos varios libros de actas y los encadenamos a todos. ¿Por qué digo esto? Porque blockchain en inglés es cadena de bloques. Dentro de cada bloque hay una cantidad de transacciones o de transacciones entre individuos que se conjugan y se suman a la cadena, ¿no? Entonces, eso vendría a ser como un libro de actas de un escribano. Entonces, yo le mando a Delphi X cantidad de moneditas, queda registrado el acta. Cuando se llena el libro de actas, se sube al blockchain y así se va encadenando todos estos bloques. Esto lo que tiene uno de los diferenciales que tiene esta tecnología es que, por cómo se genera la emisión de los bloques, da un nivel de seguridad y transparencia que lo hace distinto a cualquier otra transferencia de valor. ¿Y cómo sucede esto? Cada bloque, se lo voy a poner un poquito antes. Para poder emitir un bloque, una computadora tiene que resolver una ecuación. Entonces, pongámosle que la ecuación es 2 más x igual 4. Bueno, la computadora que resuelva más rápido ese x va a tener permitido subir un bloque a la cadena. Esto es lo que se le llama la minería. Esto es lo que es así es la emisión de los Bitcoin. Entonces, cuando, por ejemplo, mi computadora resuelve esta ecuación y me permite a mí subir un bloque a la cadena, a mí la cadena, el software que está detrás de Bitcoin, me remunera y me premia con una cantidad de Bitcoins, una cantidad de tokens predefinidos. ¿Por qué me premia con Bitcoin? Porque yo, para resolver esa ecuación, gasté electricidad y poder de cómputo, ¿no? Yo puse algo, invertí algo y me llevo otra cosa, ¿no? Ahí está el incentivo para que las distintas computadoras en esta red descentralizada vayan a competir y adscribir cantidad de cómputo para poder ganarse un determinado premio económico. ¿Por qué digo que es descentralizada? Porque esta red corre constantemente en múltiples computadoras en el mundo. Cada una de estas computadoras, a las cuales se le llama nodo, cada computadora que corre un nodo de Bitcoin tiene toda la historia de las transacciones de la primera a la última. Entonces, no hay una capacidad de cerrar como el corralito, ¿vieron? Que decir, che, de repente se cerró el banco y no tengo más plata. Eso no pasa porque hay múltiples defensas que son más teóricas y más profundas, pero no se puede en principio porque está desplegada en todos los nodos que corren en el mundo. Eso lo que ha generado es un ecosistema en donde... Perdón, estaba leyendo ahí. Genera un ecosistema, esta nueva tecnología
blockchain, que es la primera manifestación de esta tecnología, es Bitcoin, genera un ecosistema que después se ramifica en otros tipos de redes. La segunda más conocida, al menos, se llama Ethereum. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? Lo que tiene Bitcoin de particular es que el código con el que se programó es cerrado e inmutable. Entonces, las cláusulas de ese código, de ese contrato, para ponerlo en un término más humano, las cláusulas de ese contrato son inmutables. ¿Y cuáles son las cláusulas que distinguen a Bitcoin del resto de las cadenas? Que va a haber solo 21 millones en toda la historia, que la emisión de estos Bitcoins, o sea, el premio que se llevan los nodos por ofrecer ese poder de cómputo a la red, se reduce a la mitad cada 4 años. Y después tenés un par de reglas de seguridad que no vienen al caso. Pero esas dos son las más potentes. La segunda que aparece se llama Ethereum. Ethereum viene a proponer una modificación que después, que la hace distinta, se llaman los smart contracts. Ethereum lo que te permite es, dentro de ese bloque de información que tiene un blockchain, que yo les decía que en Bitcoin únicamente hoy se escriben transacciones financieras, te permite introducir programas de código en donde vos podés empezar a correr páginas web, programas de redes sociales, juegos. O sea, amplía el espectro de información que se puede incluir en esos bloques. Por ende, amplía la capacidad de acción y la capacidad de producción de software de una manera gigante. Después tiene otra distinción que es a la hora de la emisión de estos Ethereums, que por ahí no viene tanto al caso porque ya se pone un poquito más de detalle. Lo que yo les comenté antes de Bitcoin, que es capacidad de cómputo, resolución de una ecuación, premio en Bitcoin se llama Proof of Work, prueba de trabajo. En Ethereum se viró a un modelo que se llama Proof of Stake, que es que vos con una cantidad de Ethereum, por ejemplo, yo con una cantidad de dólares o de pesos argentinos, los dejo bloqueados en en un banco, para ponerle un término acá humano también, los dejo bloqueados en un banco y valido que las transacciones que pasan son reales. Pero bueno, eso es un detalle que no viene tanto al caso. Creo que lo más importante hoy, y creo es la distinción entre Bitcoin, código cerrado, una estructura hermética que ya no tiene cambio, tiene una teoría de la escasez, que son 21 millones, y la emisión reducida a la mitad, que se llama halving cada 4 años. Después, Ethereum, que tiene los smart contracts, que te permite construir software sobre esta blockchain. Y acá viene lo interesante, lo divertido, que es lo que quiero apuntar. Lo que te permite hacer Ethereum es que te permite explorar distintas herramientas dentro de este ecosistema y teniendo las mismas virtudes de transparencia, inmutabilidad y trazabilidad. Entonces, seguramente han escuchado, o espero que hayan escuchado en su momento, el tema de los NFTs, ¿no? El NFT como cuando se vendían los dibujitos. Tírenme clic o no con el dedo si escucharon NFTs. Así, Pablo, ahí uno sí. Bueno, hay bastantes que sí, NFTs, perfecto. Bueno, hay un grupo grande. Bueno, el NFT lo que es, en términos generales, y de vuelta, yo acá estoy siendo muy superficial porque cualquier persona que sea técnico de esto me va a atacar, pero es para que lo entendamos y tengamos una conversación nutritiva. El NFT es un smart contract, es uno de estos contratos de código que se puede construir sobre Ethereum, que lo que hace es certifica la propiedad y la emisión de un determinado conjunto de información digital. Lo bajamos a tierra, es un acta de un escribano, que lo que va es pegada en el anverso de cualquier tipo de conjunto de información que tengas en la compu. Entonces, si vos tenemos, por ejemplo, ahora Agus tiene el logo del IGF Argentina, ¿no? Si nosotros queremos adjuntar la propiedad de ese logo a una determinada sociedad o persona,
lo podemos hacer a través de un NFT porque es como que le estaríamos pegando el acta del escribano atrás. Cualquier persona que quiere ver de quién es, cuándo se emitió, bajo qué condiciones, el nombre, la fecha y todo, da vuelta al logo, da vuelta es un término, ¿no? Lo estoy humanizando, pero da vuelta al logo, ve el contrato y dice, ah, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que logra, por ejemplo, una tecnología como el NFT? Erradica la duplicación y la falsificación digital. ¿Para qué puede ser utilizado esto? Espero que en un corto plazo. Bueno, para documentación legal, para DNI, para registro, para cualquier tipo bueno, escribanos, abogados, todo ese registro, todo ese mundo, bueno, va a empezar a tener que utilizar este tipo de tecnologías porque certifican la veracidad del documento. Después hay otra línea dentro de lo que es el mundo de las criptomonedas que salen de vuelta. Todo sale de Bitcoin. Bitcoin es como la primer bandera. Bitcoin es Colón que llega a América y después vemos todos los otros exploradores que van avanzando por la selva, pero hay que hacer fuerza en eso porque el concepto de descentralización se ve mejor plasmado en Bitcoin que en el resto. De vuelta, son discusiones más internas de nicho, pero quédense con que Bitcoin es el eje fundante de todo este movimiento. Después, hay una cosa que se utiliza mucho hoy en el ecosistema de las criptomonedas y se utiliza mucho en Argentina, se llaman las stablecoins. Las stablecoins son monedas que corren en blockchains que tienen un peg, una paridad con una moneda fiat. Una moneda fiat son las monedas que conocemos nosotros, peso, dólar, euro, real, cambio. Todos ese tipo de monedas se llaman moneda fiat. Sí, te gustó el chiste, Julio, lo vi ahí, gracias. Es que me acordé. Bueno, todas esas monedas se llaman moneda fiat. ¿Qué se logra con esto? Se logra digitalizar el dólar, digitalizar el euro. Principalmente se digitaliza el dólar. Y de esta manera uno puede transaccionar 24/7 con un equivalente al dólar en el ecosistema blockchain, en el ecosistema cripto. ¿Esto qué permite como virtud? Bueno, puedes operar 24/7, sábado y domingos. Las transacciones tardan 1 o 2 minutos, no mucho más de eso. Se puede transferir por fuera del sistema de fiscalidad también. Eso es un pro y un contra, dependiendo desde qué perspectiva lo mires. Pero te da una libertad para utilizar tu dinero que antes no tenías, ¿no? Que antes por ahí solo podías tener con cash. Eso hoy en Argentina se utiliza un montón. Las principales se llaman USDT y la USDC. Es US Dollar Tether, US Dollar Circle, que es otra empresa. Eso como gran utilidad. Hoy, como último así, panorama muy, muy superficial de este ecosistema, así como los NFT fueron un boom hace 2 años o hace 3 años, hoy el boom está en lo que se llaman tokenización y real world assets. ¿Qué significa esto? De vuelta, por eso les explico lo de los NFTs, porque también se va construyendo sobre lo construido. Ahí cierro, Aus. La tokenización es la capacidad que se tiene, la posibilidad que ofrece esta tecnología para atomizar cualquier tipo de propiedad en distintas cantidades y darle un derecho de propiedad a un individuo sobre ese porcentaje. Entonces vendría a ser como un paquete accionario, en donde vos agarrás una parcela de tierra, un cuadro o cualquier tipo de propiedad, la dividís en una cantidad de acciones y esas acciones, en vez de estar registradas en un escribano ante la CNB, vos la tenés en tu wallet. Eso es un poco el recorrido que hay, que llega al día de hoy. Es Bitcoin como eje central, Ethereum como esta propuesta de smart contracts, esta propuesta no superadora, pero mejoradora, que da otra perspectiva. El NFT se los comenté para llegar a lo que es tokenización, NFT como certificado, como una acta notarial de propiedad, stablecoin como la moneda que se utiliza en paridad al dólar y la tokenización que hoy es lo más relevante del mercado. Muchas gracias. Súper interesante.
todas estas cosas que uno va leyendo muchas veces en las noticias y no entiende mucho de qué se trata, cosas que van pasando. Gracias por explicarnos y bueno, seguro ya hay preguntas para vos en el chat, así que pues vamos con eso. Y ahora, para seguir más o menos en esta línea, que después viene la parte de cómo se implementa todo esto en la vida real, por lo menos en política pública, vamos a pasar a Julio, que nos va a hablar de algo que nos va a volar la cabeza, por lo menos a mí me la voló cuando escuché y vi un poco de qué significa y qué se trata, que es la computación cuántica. Así que Julio, bienvenido y gracias por estar acá. No se escucha, por lo menos yo no te escucho. No. Ahora, Ahora sí, tampoco. ahora escucho. Ahora sí. Ah, perdón. Es que cambié, me puse los auriculares para que esté mejor, así que por eso estaba con eso. Bueno, entonces me escuchan bien, estamos bien. Sí, sí, Bueno, no sé, Agustina, yo puedo compartir, quiero compartir una sola foto, para sí, claro. empezar, como para volarles la peluca, en la parte de share, ¿no? Sí. Dale, ahí les voy a compartir solo una sola foto. La intención no es dar una presentación ni nada, pero sí mostrarles que eso que está ahí, lo que están viendo es una computadora cuántica. Lo que está a la izquierda sería otro aparato que sería yo, pero el que está a la derecha es una computadora cuántica. Eso que ven ahí abajo chiquitito, en realidad esa es la carcasa de una computadora que tenía 16 qubits. Esas computadoras están, en general, están encamisadas, o sea, están metidas en una estructura porque están al vacío y bueno, tienen una temperatura muy, muy baja. Entonces, empezando por ahí, es que les quería un poco mostrar que existían esas máquinas, porque estuve dando una presentación hace poco y me dijeron, pero ¿esas computadoras existen? Y digo, ay, bueno, entonces, bueno, sí existen. IBM es una de las que genera y las que está apoyando esta tecnología, que es una tecnología muy particular porque son computadoras, y eso es una computadora, porque de hecho computa, que tiene características muy especiales. Y ahora después voy a responder una pregunta, y sí, voy a responder una pregunta con respecto a Bitcoin. Igual no se preocupen, no, las máquinas estas no, a Bitcoin no la afectan y no afectan en general a las monedas digitales. Entonces, después les voy a explicar un poco por qué. Bueno, esas máquinas, ese bicho que vieron ahí, es una computadora muy especial. Y es muy especial no solo por la ingeniería que tiene, porque, por ejemplo, una de las cosas que son muy... A ver, yo voy a tirar algunos temas y voy a poner algunas cosas en la mesa y les puedo asegurar que es todo real, salvo que esto es una tecnología muy de frontera, muy de frontera. Y entonces algunas cosas voy a hablar en potencial. Esto podría, debería, estaría, porque está muy, muy en el borde. Porque estas máquinas utilizan algunos mecanismos, de hecho utilizan un tipo de concepto que es la mecánica cuántica para poder computar. Y eso lo usan para computar. Entonces, ¿estas máquinas qué son? Son unas máquinas que utilizan un tipo de procesamiento. ¿Vieron las computadoras tradicionales? Bueno, esas computadoras tradicionales utilizan los bits, que son unidades de ceros y uno para poder procesar y poder encadenar y poder hacer cómputos dependiendo el tipo de procesador que uno tenga, dependiendo del tipo de cómputo. Son computadoras de uso general. Estas computadoras no son computadoras de uso general y no van a reemplazar a las computadoras que tenemos ahora, las van a complementar. ¿Por qué? Porque al utilizar estas funciones de mecánica cuántica, lo que es la mecánica cuántica para poder computar, ahora le voy a explicar por qué, lo que hacen es darnos un potencial para ciertos tipos de cómputos, un potencial extraordinario con respecto a lo que son las computadoras clásicas. Igualmente son conceptos y paradigmas de cómputo diferentes en el clásico concepto de paradigma, y desde las computadoras cuánticas vamos a poder apoyarnos para hacer ciertos tipos de cálculos, no cualquier cosa. Imagínense que estamos en una etapa en la cual estas computadoras es como si estuviéramos en la etapa de la década del 50 o del 40 o del 60 tratando de diseñar una computadora. Bueno, ahora estamos en una etapa medio similar porque estas máquinas, como tienen propiedades tan particulares, requieren una infraestructura muy particular. ¿Vieron eso que les mostré? Bueno, todo eso está encamisado. El lugar más frío de todo el universo lo vamos a encontrar adentro de esas máquinas. ¿Sí? Y de hecho, todo ese aparato que ustedes ven, la mayoría de todos esos componentes que tienen, es para bajar la temperatura. Es un
dilusor, es un difusor en realidad para poder llegar a una temperatura súper baja porque estas máquinas utilizan superconductores para poder procesar. Y adentro lo que se forma es algo que se llama qubit, que es un bit cuántico, que me permite combinar para hacer procesamiento. ¿Qué es lo que me permite hacer? Y ahí es donde aparece la mecánica cuántica. Me permite tener un qubit, que es una unidad de es la unidad mínima de procesamiento, que es hay una definición matemática para eso, que después, si quieren, se las puedo dar, que es bastante interesante. Tiene que ver con álgebra vectorial, tiene que ver con álgebra lineal, en realidad. Así que todas esas cosas que ustedes vieron que en la facultad aplicar nunca, bueno, acá se empieza a aplicar. Y estas máquinas entonces me permiten hacer cálculos exponenciales, porque combinan esos qubits, yo los puedo tener entrelazados, con un entrelazamiento cuántico, y los puedo tener en un estado de superposición. ¿Qué significa? Que ese qubit puede estar en un estado 0 o puede estar en un estado 1 o los dos al mismo tiempo. Es decir, me permiten multiplicidad de estados para poder computar. Y yo eso lo puedo programar. Hay un framework de trabajo donde yo puedo hacer y puedo trabajar con esas máquinas. Ahora, estas máquinas, programar es entre comillas, porque estas máquinas no tienen un lenguaje de programación que yo pueda acceder y que pueda computar, porque tengo que hacer qubit a qubit y después tengo compuertas lógicas que me permiten armar un circuito lógico para poder computar. Así de difícil como suena, así de difícil es todavía. ¿Por qué? Porque estamos en los inicios de un concepto de un tipo de computación nueva. Entonces uno dirá, bueno, pero ¿y por qué me tengo que meter con estas máquinas que son tan complicadas? Bueno, porque hay tres casos de uso, hay tres conceptos computacionales que yo puedo meter en estas máquinas y estas máquinas pueden procesar de forma más eficiente que las máquinas tradicionales. Y la palabra correcta es eficiencia y no velocidad, porque no las puedo comparar. Uno de esos casos de uso es, por ejemplo, la parte de factorización de números grandes. O sea, cuando uno quiere hacer una factorización, significa descomponer un número en sus factores, propiamente dicho, que multiplicados dan ese número original. Eso se usa, por ejemplo, para saber los números primos, y si metemos a los coprimos, estamos hablando de un algoritmo de encriptación que se llama RSA, que es bastante conocido. Bueno, estas máquinas estarían en capacidad de poder romper o de poder entender cómo sería un mensaje cifrado en ese tipo de cifrado en RSA. Ahora, si te pasas a Bitcoin, ahí no, porque en general las criptomonedas usan SHA-256. Y SHA-256 con una llave lo suficientemente larga sería resistente a computadoras cuánticas. ¿Sí? Entonces estaríamos bien. Así que, Mauro, estamos 10 puntos con eso, no hay problema. Vamos para adelante. Ahora, hay otros algoritmos que sí. Por supuesto, para todo esto hay contraalgoritmos que son algoritmos que se llaman quantum safe, que serían resistentes a una computadora cuántica, que tienen una estructura matemática sumamente interesante. En otro momento, si quieren, se los digo. Entonces, tenemos un primer caso de uso, que es, yo puedo hacer este procesamiento, puedo factorizar cosas y puedo hacer cálculos grandes. Sí. Lo que tienen estas máquinas es que también pueden minar, Mauro. Nosotros tuvimos que cortar todo lo que eran los algoritmos que nos estaban mandando a las computadoras nuestras, que querían minar, se las tuvimos que cortar, porque eventualmente podrías minar ahí adentro. Igual nunca tuvimos un caso que eso se llegara a hacer, pero estaban intentándolo. Porque estas máquinas, bueno, tendrían la capacidad de poder hacerlo. Fíjense que estoy hablando siempre en potencial. IBM, desde lo que es la nube de IBM, está disponibilizando para que todo el mundo pueda utilizar 10 minutos por mes en unas computadoras cuánticas que normalmente tenemos entre 127 qubits y 133 qubits, que te da un poder computacional sumamente grande. ¿Qué tan grande? Les voy a dar una idea. Cuando ustedes lleguen a los 480 qubits en computadoras que tengan un estado, después les voy a explicar que desde el punto de vista de ingeniería son difíciles de mantener en funcionamiento, porque son máquinas que se desacoplan de sus características mecánico-cuánticas y no me permiten computar por mucho tiempo. Y además tienen errores, tienen un factor de error o tienen ruido, se les llama, que muchas veces el ruido es más grande que la medida, que la medición que yo quiero hacer. Entonces estamos hablando prácticamente casi de un laboratorio montado en el cual yo quiero hacer cómputos. Entonces, habíamos hablado que factorizar números, por ejemplo, lo que me llevaría millones de años en una computadora tradicional, en una máquina cuántica lo resolvería en segundos e incluso en milisegundos.
Entonces, hay algunos casos de uso donde la encriptación estaría comprometida para cierto tipo de algoritmos y para cierto tipo de procesos. Ese es un caso de uso. Después hay otro que es, por ejemplo, si ustedes, supongo que todos toman café, ¿no? O han escuchado hablar del café, que es algo que nos permite estimularnos por la mañana o a cualquier hora. Bueno, si ustedes le preguntan a alguien cuál es por qué el café tiene ese sabor, por ejemplo, esa respuesta no se la van a poder dar. Pero no se la van a poder dar porque no tengan buenas papilas gustativas, sino porque hay un problema de cómputo, que es que la molécula de café, es una molécula no de las más complejas que hay, tiene una cantidad de permutaciones, o sea, si yo lo dispongo en el espacio y la voy rotando, tiene distintos, se llaman estados energéticos. Y esos estados energéticos, digamos, me permitirían entender cómo se acopla con otra molécula y por lo tanto entender ciertas propiedades de esa molécula. Esto es válido también para materiales nuevos, es válido para biología, es válido para todo. Bueno, ese volumen de información yo lo puedo, digamos, lo puedo estratificar, lo puedo procesar, lo puedo vectorizar, o sea, puedo armar vectores sobre eso y entender cómo se acoplaría con otro. El problema que hay es que la molécula de café tiene un número de 10 a la 48 estados energéticos. Es un 1 seguido de 48 ceros de posibilidades de que esa molécula se mueva en el espacio y cambie, por lo tanto, su capacidad de acoplarse con otra molécula. Esto es relevante para casos de, por ejemplo, medicinales. ¿Sí? Conocen el último premio Nobel de Física, lo ganó gente que tenía una inteligencia artificial, la gente de AlphaFold, que permitiría entender cómo se pliegan las proteínas. Y ellos ganaron un premio Nobel de Física. Por lo tanto, tiene un interés en la parte de nuevos materiales, en la parte de medicina, etc. Vamos bien, hasta ahora vamos dos. Encriptación, lo que tiene que ver con números grandes, con problemas matemáticos que tengan que ver con un espacio que yo lo pueda meter dentro de esas computadoras, y lo que es la modelización de elementos, de materiales. Porque al final del día, estas computadoras multiplican matrices. ¿Saben lo que son las matrices? O sea, bueno, si lo escucharon en el colegio, en el secundario y las odiaban, bueno, acá estas máquinas hacen eso, multiplican matrices de forma muy eficiente. Bien, y hay un tercer caso de uso que es para la parte de optimización. Cuando ustedes, por ejemplo, tocan el ascensor, si ustedes quieren cargar un programa para entender en qué lugar debería estar el ascensor, en qué lugar óptimo debería estar el ascensor, para que rejunte a la mayor cantidad de gente, resulta ser que lo que se encuentra es que ese problema es un problema que crece de forma exponencial si yo le voy agregando más ascensores. Y en primer lugar es un problema súper complicado de resolver. Es un problema del tipo Lagrangiano, se llama. Después hay otros casos también. Tiene que ver es un problema de optimización al final del día. Y ese problema de optimización, cuando yo le empiezo a acoplar muchas variables, empieza a tener problemas otra vez para poder computarlos en máquinas tradicionales. Estas computadoras cuánticas lo resuelven y lo resuelven de una manera mucho más eficiente que otras partes. Entonces, si fueron a la facultad y estudiaron algo que se llama el camino hamiltoniano, por ejemplo, para entender cuál es el camino más corto entre distintos puntos, bueno, estas máquinas lo resuelven bien. Y hay un caso de uso, que es un caso de uso que es como que es el santo grial de finanzas, que se llama optimización de portafolio de inversiones. Quizás Delfina o Mauro lo conocen, bueno, quizás Sofía también, quizás algunos de acá conocen, que es como el santo grial. O sea, ¿en qué lugar tengo que invertir para ganar más plata? Básicamente se llama así. Y cuando yo empiezo a armar una estructura donde pongo todas las acciones y le empiezo a cargar sus variables comerciales, tipo la cantidad de tiempo que esta acción estuvo en tal momento, la cantidad de tiempo que esta acción estuvo abajo, digamos, qué características tiene la industria, etcétera, etcétera, me doy cuenta que eso se transforma en una matriz. Y cuando quiero hacer el número combinatorio entre todas esas variables, tengo un monstruo que es muy difícil de computar. Es incomputable, si eso crece mucho, para computadoras tradicionales. Incomputable significa que en realidad tardo mucho tiempo en poder computarlo, por ahí tardo millones de años en hacerlo. Bueno, estas máquinas lo harían bien. De hecho, compiten contra algunos modelos. Hay unos modelos muy interesantes que se llaman de Monte Carlo, que son algunas que hacen simulaciones de tipo financieras. Bueno, estas máquinas no es que lo hacen mejor que los modelos Monte Carlo, sino que lo hacen más eficientes. O sea, lo que en Monte Carlo tardaría 3 días, acá lo puedes tener en milisegundos. Y entonces están todos como locos con este tema porque es un tema que podría ser muy disruptivo. Y estas computadoras pueden llegar a ser muy disruptivas para todo lo que tiene que ver con este tipo de problemas, ¿sí? No son computadoras de uso general,
Y son computadoras que me entregan información de forma probabilística y no de forma determinística. ¿Qué quiere decir? El otro día me preguntaron, Julio, ¿esto va a reemplazar a los mainframe, por ejemplo, los que tiene IBM? Y yo les digo, no. ¿Y por qué no? Bueno, porque imagínate, vos tenés una máquina probabilística donde vos le mandás determinística donde mandas 2 más 2 y 2 más 2 es 4. En estas máquinas, lo que te disparan son curvas de probabilidad. Vos les mandás a computar 2 más 2, te tiran 4, te tiran 8, te tiran 16, te tira 4, te tira 2, te tira 4, te tira 4, te tira una curva donde el más probable es que sea el número 4. Entonces imagínense entrando al banco y diciendo, bueno, usted hoy la probabilidad de que tenga 10.000 pesos en la cuenta es del 30%. Es como que no. Bueno, sirven para cierto tipo de problemas y no para todos. Pero ese tipo de problemas lo resuelven de forma mucho mejor. Y entonces, bueno, estas máquinas probablemente complementen a la inteligencia artificial que están desarrollando acá mis colegas, complemente y ayude para cierto tipo de problemas. Lo que sí es sabido es que cuando lleguemos a 480 qubits, la cantidad de estados computables simultáneos equivale a la cantidad de átomos que hay en el universo. ¿Sí? Y esto, créanme que es así, es un número bastante loco, pero son estados posibles de cómputo. Después hay otros problemas, que es que estas máquinas computan, pero tienen milisegundos, no tienen memoria, no tienen buffer, son como algo puro y crudo de cómputo, es un mecanismo de procesamiento. No permite hacer tampoco algorítmica, solamente son máquinas para hacer cálculos de números, numéricos. ¿Ok? ¿Cómo estoy de tiempo? Ya estoy medio perdido. Me iba a poner Sí, el ya contador, estamos. pero estamos, ¿no? Ahí salió una pregunta que Sí, igual dice, ahora va a haber preguntas, ahora abrimos la sección de preguntas y ahí ok, ok, ok. pueden responder ahí. Buenísimo, buenísimo. Bueno, entonces después volvemos con las preguntas. Sí, gracias. Y ahora vamos a pasar a Sophie, que nos va a contar un poco qué de todo esto, si es que están implementando algo en relación a esto, si están trabajando en relación a lo que estamos viendo, y bueno, un poco del municipio de Pilar, y bueno, de tu experiencia también a nivel nacional, ¿no? Sophie, todo mi Sophie. Bueno, Aus, gracias ahí por la palabra. ¿Se escucha bien? Sí, sí, perfecto. Bueno, buenísimo. Bueno, spoiler alert, en el municipio de Pilar no estamos incorporando computación cuántica, pero es súper interesante, nada, las experiencias recién y bueno, la imagen de Julio, menos mal que trajiste una foto porque parece casi surreal. Eh, Bueno, como ahí Agus me presentaba, soy subsecretaria de Innovación en un municipio de la provincia de Buenos Aires, en Pilar, y me gustaría contarles un poco de primera mano la experiencia de inserción tecnológica y un poco la visión con la responsabilidad, que no está Martín hoy también, de bueno, ser un poco la portavoz de una realidad un tanto distinta, que es la de las organizaciones del sector público, bueno, y ni hablar en particular de la provincia de Buenos Aires, del municipio. Para graficarnos un poco en lo que voy a contar, solo dos datos. Digo, Pilar es una ciudad de 420.000 habitantes, más o menos, que están muy dispersos en casi 400 kilómetros cuadrados. Y bueno, escuchaba las intervenciones y creo que entusiasma mucho el momento que nos toca transitar, porque esto, ¿no? Estar hablando de computación cuántica en esta charla y la foto y demás, digamos, desde la óptica, me pone en un rol muy difícil, porque cuando me doy vuelta del otro lado yo tengo que hablar también de los asfaltos que no están, de las escuelas y de todas esas cosas, pero también sube mucho la vara, así que nada, está bueno y creo que capaz también sirve como generar este mix. Está claro que el avance tecnológico del último tiempo nos puso a todas las organizaciones, yo les decía, del sector público, en algunos aprietos, porque somos organizaciones grandes que nos cuestan generar, y hablo en general porque, como os decía, también trabajé en organismos nacionales y conozco también de primera mano el funcionamiento de algunos organismos provinciales. Es complejo, creo que las municipalidades tenemos la ventaja de que estamos muy cerca de los vecinos, estamos muy cerca de los problemas, y eso a veces colabora en tener la visual más rápida del problema, también ayuda
a generar más rápida la solución, ¿no? Digo, estamos como más cerca de la información, tenemos como mayor sensibilidad quizás que otras jurisdicciones que por ahí lo ven de manera más macro o más agregada, y eso creo que también nos da una oportunidad grande. Pero les decía que este momento, yo creo que a todas las organizaciones también nos puso en una especie, en una oportunidad, que es esta, pero también en una especie de obligación de pisar un poco, poner el pie en el acelerador y efectivamente empezar a tomar decisiones más rápidas, menos burocráticas, mejorar procesos, lo cual también implica salir de cierta zona de habitualidad, ¿no? No digo confort, porque no creo que haya tanto confort en eso, pero sí habitualidad. Esto tiene que ver, me parece, con dos cosas. Digo, ustedes hablaban todos de tecnologías que por ahí no en todos los casos llegan al sector público, pero sí hay otras, más en particular, Delphi al principio de su exposición lo mencionaba, que es la masificación de la inteligencia artificial, por ejemplo, que hoy son más accesibles también para los gobiernos. Entonces eso también empezó a generar como un movimiento mucho más rápido y que esto se traduce en algún punto en esto que les decía recién de acelerar, porque también la ciudadanía, que está mucho más cercana a las tecnologías y que hoy cualquier espacio o en muchísimos espacios escuchamos a personas que no necesariamente son súper técnicas interactuar con tecnologías como inteligencia artificial o implementarlas o estar mucho más cercanas, esto también genera una demanda creciente en el ciudadano, decir, che, yo necesito que las cosas se me presten más rápido. Si existe todo esto y en todas estas organizaciones del sector privado las cosas se solucionan más fácil, ¿por qué ustedes están tan lentos? Bueno, eso fue una gran oportunidad para todos nosotros, que creo que en Pilar supimos aprovechar. Quizás yo, digo, me voy a poner un poco en abogado del diablo de mí misma en esto que decía recién, porque creo que también lo que sucede hoy, en particular con la inteligencia artificial, porque está un poco en boca de todos, porque la vemos, estamos más cercanos, la usamos y interactuamos con ella, es que también se ha generado una especie de moda o una especie de tendencia en la que todo tiene que resolverse así. Y a veces los problemas subyacen y son otros, y a veces hay que solucionar esos problemas anteriores antes de incorporar tecnología, ¿no? Eso también tiene que ver un poco con las discusiones que a veces escuchamos que hablan de, bueno, hasta dónde y en qué medida el humano es necesario en todo este proceso, o si finalmente que nos reemplace una IA está bien y Albania tiene una ministra, aunque es una inteligencia artificial, ¿no? Digo, esto que cada vez lo escuchamos más cerca y que tiene que ver con, bueno, hasta dónde nosotros somos irreemplazables, qué es lo que nosotros aportamos. Y me parece muy clave pensarlo desde la óptica nuestra, porque nosotros nuestra misión es resolverle los problemas a la gente, es en la medida de lo posible transformarle la vida, mejorársela, pero de base solucionarle los problemas que tienen en el día a día. Y yo, en mi rol, como les decía, como subsecretaria de Innovación, me pasa de salir de muchas reuniones con técnicos en distintas áreas, en distintas carteras de gobierno, salud, educación, cultura, deportes, etcétera, donde, che, Sofi, necesitamos agregar una IA. No, porque en tal lado vi una que te ayuda a decidir qué es lo que tenés que estudiar cuando termines el colegio. Así que vayamos con eso. No, porque este programa te diagnostica un paciente en 30 segundos. Así que es por acá, ¿eh? Esto nos ayuda a disminuir. Bueno, es evidente que toda esta gente que plantea esto es súper bien intencionada y quiere solucionarle justamente los problemas al público con el que interactúa. Digo, el público son los ciudadanos en su rol de pacientes, en su rol de alumnos. Y es muy valioso eso, pero creo, y retomo esto que decía antes, que no podemos subestimar, digamos, la necesidad de las habilidades humanas, ¿no? Para diagnosticar realmente el problema, el dolor que tienen nuestras organizaciones y también si la solución es tecnológica de otro tipo o un mix de ambas, que creo que generalmente es esa la respuesta. Yo dedico mucho tiempo a tratar de acompañar ese proceso dentro de la municipalidad, de decir, dale, buenísimo, ahora vayamos para atrás un poco y contarme bien a dónde arrancó el problema, dónde empezaste a notar esto. Tenemos muchos chicos que no saben qué estudiar, tenemos muchos cambios de carreras en la Universidad Nacional de Pilar, tenemos, bueno, vayamos un paso para atrás y entendámoslo juntos. Nosotros, y en particular Pilar, tuvo la tarea de
pensarse en una estrategia de transformación digital, pensarse en la visión de una ciudad inteligente. Y salud quizás es el mejor ejemplo que yo tengo para darles hoy en este ratito, porque en Pilar, ahí me está diciendo que me queda un minutito. Bueno, en Pilar, la cartera de salud, la agenda sanitaria, representa y explica más o menos el 40% de nuestro presupuesto, para darles una idea, ¿no? Y la gestión de salud es muy valorada por nuestros vecinos por la infraestructura que, digamos, los nuevos edificios, ¿no? Digo, hospitales, centros de atención sanitaria, centros de atención primaria, pero todo eso tuvo para nosotros, como parte de una estrategia, que venir acompañado de digitalizar historias clínicas, generar interoperabilidad entre todos los sistemas que convergen dentro de un edificio sanitario. Obviamente, digo, turneras digitales, o sea, contactabilidad con el vecino. Y no me queda mucho tiempo, pero les quiero contar algo porque creo que es un caso de éxito y está bueno compartir. Muchas veces escuchamos casi en loop, no, el Estado no funciona, esto es vetusto, nunca va a salir bien, y creo que los casos de éxito está bueno también encontrar el espacio para contarlos. Nosotros, a raíz de toda esta digitalización que yo les contaba en materia sanitaria, empezamos a tener muchísima más info, mucho más datos de los pacientes, de los ciudadanos, y eso nos permitió detectar algo que era medio sintomático y que lo veníamos escuchando, pero digo, ponerle cifras, darle como un poco de marco, que es que habíamos ampliado toda la plaza sanitaria, pero la gente no podía concretar los turnos médicos, lo cual era incomprensible, porque si hay más edificios, ¿por qué los turnos no se concretan? Bueno, teníamos una tasa de ausentismo muy grande. Lo que hicimos básicamente fue, aliados, digamos, con un grupo de jóvenes expertos, analizar a través de un modelo de lenguaje que se llama Forest Random unas 6 millones de observaciones. Dentro de esas 6 millones de observaciones había turnos médicos de los distintos efectores de salud, y notamos que realizamos datos de entre 2022 y 2025 y vimos que en ese periodo de tiempo había más de 800, creo que 805.000 turnos perdidos, como unos 22.000 turnos mensuales que no se concretaban. Esto nos hizo tomar cartas en el asunto y tratar de primero explicar qué causas incidían en ese ausentismo, ¿no? Miramos muchas dimensiones del problema, digamos, que tenían que ver con la persona en sí misma, cuáles eran las características de esa persona, y después algunas otras más externas, como los factores climáticos que inciden. Bueno, a raíz de estos resultados pudimos segmentar, semaforizar a los distintos tipos de pacientes y tomar una estrategia de contactabilidad, básicamente entre los pacientes que tenían una predicción muy alta de ausentarse al próximo turno y los que menos. Más allá de que nos fue bastante bien, esto lo empezamos a aplicar hace poco más de un mes y medio, más allá de que nos fue muy bien con el resultado a nivel estadístico, digamos, algo que nos sorprendió y me sorprendió en particular es que la gente se tomó muy bien la recepción de ese llamado. De hecho, en algunos casos nos pedían disculpas por haber faltado algún turno anterior, lo cual era curioso. Digo, esto tiene que ver también con no solo cuidar el recurso de lo público, sino también tener mayor cercanía al ciudadano. Y dos cosas, porque la pregunta iba un poco también en clave de cuáles son los desafíos. Escuchamos un montón las dificultades que tiene el sector público para atraer talento, para retener talento. Escuchamos en loop muchos problemas. Yo creo que ahí hay como por ahí dos claves, si tuviera que decir como para cerrar. Por un lado, creo que hay una frase por ahí que dice nadie se salva solo, es efectivamente así. El sector público tiene que afianzar y articular con el sector privado soluciones, si no es muy difícil. Eso no significa, obviamente, hacer una entrega total del diagnóstico del problema, pero sí trabajar articuladamente. Y el otro punto creo que es trabajar en tándem y aliados mirando a otros, mirando a otras ciudades, mirando qué es lo que pasa y aprendiendo de la experiencia del otro. En diciembre del año pasado, Pilar, junto con otras 9 ciudades, conformó una coalición que se llama la Coalición de Ciudades por la Inteligencia Artificial, un poco con este espíritu, ¿no? De empezar a aprender del otro, y la verdad es que fue súper valioso, súper significativo los resultados, porque nos permite generar un entorno institucionalizado donde
tratar y trabajar esto en pos de vuelta, ser más eficaces, más eficientes y aliados a la tecnología. Así que bueno, perdonen si me extendí un poquito de más. Mil gracias, Sofi. Bueno, súper interesante, la verdad que todos. Ahora vamos a pasar a la parte de preguntas. Nos quedan 25 minutos, o sea que yo digo 5 minutos para cada uno para que pueda responder las preguntas que le tocan. Si les parecen, hacemos el mismo Delphi, Mauro, Julio, Sofi, y les paso las preguntas. Para Delfina. Si consideras que el estado normativo actual está adecuado a los fines de la identidad digital y seguridad que propone World, ejemplo en materia de datos personales, ciberseguridad, infraestructuras, o qué se necesitaría para implementar correctamente la identidad digital. ¿Querés contestarla y después les hago las preguntas al resto para que no se las olviden ni se las vuelen? Dale, sin problema. 5 minutos, por favor. Perfecto, obvio. Algo que es interesante es que World no almacena datos personales, no almacenamos ningún dato personal, entonces en ese sentido creemos que la normativa actual, si bien data de 2000, del principio de los 2000 y claramente es previa a Internet, nosotros en ese sentido estamos tranquilos porque no almacenamos ningún dato personal. Lo que sí creo es que a partir de la irrupción de Internet y sobre todo estas nuevas tecnologías, hay algunas adaptaciones que se podrían realizar que serían súper interesantes. Y en este sentido vuelvo a lo que eran las tecnologías de la mejora de la privacidad, que creo que son algunos conceptos que serían interesantes adaptar a una normativa que se podría realizar. Lo que es anonimización efectiva de datos nos parece una tecnología de la mejora de la privacidad súper importante porque hace que un dato se anonimice y no pueda ser rastreado al individuo a quien pertenece, que en un mundo en el que cada vez la huella digital que dejamos es más grande, esto permite proteger a los derechos del individuo en Internet. Y después otras tecnologías como lo son las pruebas de cero conocimiento, que le permiten a un usuario comprobar que un dato es cierto sin compartir el dato que lo comprueba. Por ejemplo, yo quiero mostrar en una aplicación que soy mayor de 18, pero no quiero compartir mi nombre completo y mi fecha de nacimiento o el frente y el dorso de mi DNI con una prueba de cero conocimiento, puedo comprobar que soy mayor de 18 años sin compartir toda la información personal que subyace para ese dato. Entonces sí creo que la normativa actual puede empezar a incorporar algunas herramientas que incentiven al sector privado y al sector público a adoptar estas tecnologías, pero bueno, porque es la ley que tenemos actualmente en Argentina data de muchos años y es pre-internet, y sin dudas empezar a incorporar este tipo de conceptos harían que tengamos una normativa más robusta y que vuelvan a proteger al usuario. Buenísimo, gracias, Delphi. Ahora para Mauro. La pregunta es, respecto a la migración a PQC de Bitcoin, ¿se está hablando de alguna estrategia de refirmado de la cadena completa o se está considerando el esquema híbrido? Y aparte yo quiero hacer una pregunta que tiene que ver en cómo ves este tipo de tecnología que se puede implementar en las políticas públicas. O sea, en qué tipo de política pública crees o en qué tipo de medidas se podría llegar a implementar el blockchain para mejorar justamente a este tipo de política pública o algo que vos veas. Perfecto. Ante todo, gracias Nico por la pregunta. Lo de la migración es más de Julio porque está en el análisis, en estado de investigación, y yo vengo de la Public Affairs y vinculación estratégica, entonces lo técnico puntual de la investigación hoy va por otros canales, así que yo creo que Julio está más preparado para contestar esa pregunta. Lo que sí te puedo decir es que está en etapa de investigación y no hay todavía un acuerdo general. Después, en lo que refiere a políticas públicas y la adopción de las criptomonedas, es un tema muy delicado que yo creo que tiene, no es delicado, pero hay una realidad que es el juego del poder, ¿no? Y el poder, este sistema de Bitcoin lo que empieza a ofrecer es se mete en determinados intereses, no necesariamente transparentes del sector público, que va a ser difícil que se adopte de manera top-down, ¿no? De manera nacional. Yo creo que la mejor manera de ir incluyendo estas tecnologías en el sector público es a través de pequeñas muestras a nivel municipal,
en espacios donde le podamos ofrecer un beneficio al intendente, ya sea en la propia transparencia de la recaudación de impuestos, en algún intendente que esté interesado en tener algún beneficio político por integrar información, ya sea en su campaña. Entonces, a nivel política pública yo lo veo bastante complicado porque toca muchos intereses no transparentes de la política y sería bastante rechazado también sumado a la falta de conocimiento, ¿no? Y al desconocimiento que genera. Entonces, creo que la mejor estrategia es encontrar, por ejemplo, bueno, Martín, que hoy no pudo venir, pero personas que estén trabajando en el sector público como Martín Yesa, que fue intendente joven, creo a los 28 años, personas de ese estilo, que sí sean más nativos de esta tecnología, que estén dispuestos a tener esta conversación, que vean el valor que tiene a futuro para el conjunto de la sociedad y utilizar a escala más municipal estas soluciones para empezar a explorar y entender cómo funcionarían y generar una estrategia que en el mundo corporativo se llama bottom-up. Ahí Delphi está conmigo, mirá, me cabecea haciendo así. ¿No? ¿Estamos bien? Delphi, que estamos para... Y también igual que en identidad, creo que ahí ya salto a hablar por Delphi, pero creo que viene la misma lógica. Identidad es una problemática que también a través de blockchain se está buscando resolver. Justamente WorldCoin, por lo que entiendo, utilizan ustedes criptografía, entonces la técnica, hay un punto en común, ¿viste? También ustedes emiten un token, o sea, estamos ahí jugando dentro del mismo, al menos vocabulario, y la identidad corre la misma lógica, ¿no? Y esto no es excluyente de Argentina y no pensemos que, ay, no, porque somos Argentina y somos un país con muchas, ¿viste? Corrupciones o no. Esto es a nivel global. A nivel global se está proponiendo una reconfiguración de los órdenes públicos que tocan muchos intereses políticos, económicos, transparentes o no, tocan intereses que debemos encontrar pequeños líderes de transición con modelos puntuales que sean bajos en fricción a la hora de la integración. Me gustó lo de los líderes. Estar ahí, estas personas, súper importante. Sí, Gracias. a vos. Ahora para Julio, tenemos varias preguntas. Voy a intentar, las voy a leer así tal cual porque yo no conozco tanto, entonces se me complica. Pero bueno, la misma pregunta que le hicieron a Mauro, que dice respecto a la migración a PQC de Bitcoin, ¿se está hablando de una estrategia de reafirmado la cadena completa o se está considerando un esquema híbrido? Y también que ya que efectivamente el roadmap de quantum computing vienen acelerando y el riesgo de sacar la privada a partir de la pública se hace más realista. Después, si hay algún motivo específico y traducible por el que ya 256 no se podría invertir eventualmente con cálculo cuántico, no me queda claro a qué algoritmo seguiría tardando demasiado tiempo en caso de poderse y qué tipo de energía y capacidades de infraestructuras necesitan. En este sentido, qué países actualmente tendrían capacidad de brindar esos recursos más allá de qué compañías. Bárbaro. Yo en una hora le respondo todo, entonces, no, le voy a tratar de ser lo más sintético que pueda, porque PQC creo que está hablando de lo que es Post-Quantum Cryptography, si no me equivoco, y cuando habla de sacar riesgo de sacar privada y pública, habla sobre llaves públicas y privadas, que es un tipo de algoritmo. Mira, les voy a responder y me parece que de carambola voy a también responder lo de SHA-256. Nosotros tuvimos unas charlas con unos matemáticos de la UBA sobre lo que es encriptación. Y desde el punto de vista conceptual, lo que ellos te dicen es que al final del día, encriptación es un problema matemático muy difícil de resolver. Los blockchains son, de hecho, algoritmos de encriptación muy resistentes y por eso te dan todo ese nivel de seguridad que tienen, que estuvimos hablando un poco hasta ahora. Ahora, no hay algoritmo matemático que no se pueda romper. Esa es un poco la definición conceptual. Con una máquina lo suficientemente grande y con la suficiente cantidad de tiempo, todo se puede romper. Ahora, la respuesta entonces en esos casos es qué significa que algo sea eficiente o no. Si yo tardo 1.000.000 de años en resolver un problema criptográfico, bueno, no sería viable
para poder romperlo. O sea, las máquinas tardarían mucho. Las máquinas cuánticas lo que tienen es mucha capacidad de hacer un tipo de ataque que se llama fuerza bruta, que es que todas las posibles combinaciones de la llave para que, digamos, sobre la cual vos querés descubrir ese secreto, te las dispara todas al mismo tiempo y te devuelve todas esas llaves al mismo tiempo. Entonces, la fuerza bruta en esos casos funciona muy bien. Entonces, cuando estás hablando de algoritmos que no resisten ataques, bueno, las máquinas cuánticas no podrían meterse ahí. Por lo tanto, 256, que es un algoritmo que usa lo que se llama el hash, si la llave sobre la cual está cerrado ese secreto es lo suficientemente larga, sería resistente a máquinas cuánticas. Y hay toda una línea, lo que es Quantum Safe, que es Post-Quantum Cryptography, que la NIST, la entidad, la National Institution, no sé cuánto, que es la que establece los estándares, ya estableció 4 estándares de encriptación Quantum Safe, que es el nombre que tienen ahora. Uno se llama Crystal Dilithium, otro se llama Crystal Kyber, otro se llama Sphinx y otro se llama Falcon. Falcon todavía está en proceso de aprobación, pero probablemente lo tengan. 3 de estos algoritmos, IBM intervino en la generación de esos algoritmos, y esos algoritmos son Quantum Safe. Si quieren les cuento cómo es por lo menos el concepto de esa encriptación de los crystals, que es después de toda la charla de los matemáticos, logramos un poco hacer una prueba, que es hacer una analogía. Vos tenés entre el número 2 y el número 8, tenés un camino. Para llegar al 8 tenés que ir al 3, al 4, al 5, al 6, al 7 y llegás al 8, ¿no? Eso es un camino. Ahora, si vos esto es una línea unidimensional, pero si vos después lo extendés a 2 dimensiones, el número 8 empieza a aparecer por varios lugares. Y vos, por lo tanto, le podrías dar un camino, 2 a la derecha, 3 a la izquierda, y vos armás un camino para llegar del número 2 al número 8 en una red bidimensional. Bueno, ahora imagínatelo en una red tridimensional. Ya es más difícil encontrar ese camino porque ese camino tiene muchas dimensiones. Bueno, los crystals, lo que es la encriptación quantum safe o post-cuántica, tiene 540 dimensiones, con lo cual es muy difícil de tratar primero de imaginárselo, digamos, no lo puede hacer, pero para que lo entiendan medio fácil, si vos tenés una sola pizzería en Buenos Aires y no tenés la dirección sobre cómo llegar, lo que tenés que hacer es recorrer todos los caminos posibles para encontrar tu pizzería. Pero en cambio, si alguien te dice, tenés que ir por esta calle, tenés que ir por esta otra, tenés que ir por esta otra, a esa pizzería llegas fácilmente. Los problemas de encriptación tienen que ver con que de una forma se resuelven muy difícilmente y de otra forma se resuelven fácil. Bueno, estos crystals tienen que ver con eso. La encriptación quantum safe tiene que ver con que si eso lo metes en una máquina que tiene una capacidad de fuerza bruta muy grande, serían resistentes. ¿Sí? Por supuesto, cuando vos le agregás un término más, empieza a crecer y por lo tanto aún las máquinas cuánticas no lo podrían resolver. Y todo esto hablando de forma potencial, porque en realidad no hay pruebas prácticas de ese estilo. ¿Sí? Me parece que respondí los dos de carambola. Y con respecto a qué tipo de instalaciones o de energías o infraestructuras se necesita, las condiciones que trabajan estas máquinas son condiciones de laboratorio. ¿Sí? O sea, necesitan una máquina de vacío, necesitan una máquina que le empiece a bajar las temperaturas, necesitan, por ejemplo, están refrigeradas con helio líquido. Ese helio se transforma en un superfluido, entonces lo tienen que meter y adentro del todo ese dilusor lo que hay es un intercambio entre un tipo de helio y otro tipo de helio, helio 3 y helio 4 específicamente, donde hay una sublimación de uno de los componentes en el otro y se roban energía y todo eso se te baja una temperatura que es cercana al cero absoluto, o sea, menos 272,3 grados centígrados estás en ese orden. ¿Qué necesitas? Energía para abastecer eso. Ahora, el cómputo en sí mismo es muy escalable, o es lo que nosotros suponemos que va a pasar en el futuro, que es que vas a poder escalar. Y con respecto al roadmap, el año donde vos vas a poder tener algo que se llama Quantum Utility o Quantum Supremacy, creemos que va a andar en el orden del año 2029, 2030, por ahí. IBM está diseñando un experimento, en realidad es una supercomputadora, que va a requerir supercomputadoras para poder armar los arreglos de matrices para poder computar. Lattice Base, sí, tal cual. Starling es sí, bueno, Nicolás está totalmente en línea. Estoy leyendo, perdón, estoy leyendo los cosas, los chats. Así que sí, sí, exactamente. Ese proyecto, el de Starling, va a tratar de llegar a una máquina de 200 qubits, pero usando qubits lógicos, que es que con un conjunto de qubits físicos
vos puedas corregir errores y mantener qubits lógicos en estado computable y en estado coherente durante mucho tiempo. Y lo que haces es corregir los errores, porque hoy no tenemos corrección de errores, hoy hay mitigación de errores, que es que cuando el error es más grande que la medida, vos lo iterás y entonces la medida va estando por arriba de... Pero es una forma media particular de hacerlo. Sí, RCA lo rompe y DSA creo que también, sí. Sí, todo lo que tiene que ver con números primos y coprimos se romperían relativamente fácil con una máquina. Después tenés otra cosa, que es cuál es la probabilidad de que alguien capture información, lo mete en una máquina cuántica y me lo descifre. Bueno, hoy esa probabilidad de que ocurra es muy baja. De hecho, hoy no está demostrado que se pueden romper algoritmos. Rompieron RSA, pero de 8 bits, o sea, son muy chiquitos, no son los grandes. Pero eventualmente se podrían llegar a romper. Ya, o sea, RSA 1024 o 2048, hay que ver si se puede romper en un tiempo razonable. Pero en el futuro va a haber máquinas mucho más grandes. Entonces se supone que esa amenaza puede existir. Entonces, bueno. Y ahí preguntaron también si había otros países que están con estas máquinas. Sí, ahí Estados Unidos y en Asia también están haciendo máquinas de este estilo. O sea, hay un montón de lugares donde están generando computadoras de este estilo. Lo que pasa es que, bueno, el IBM está un poco a la vanguardia, pero y hay muchas tecnologías también de distintas máquinas cuánticas. Acá en Argentina, en la UBA, tienen una máquina, en realidad no le llegan a decir que son 2 qubits, pero tienen una tecnología que se llama trampa de iones fríos. Después hay otra tecnología que es de resonancia, donde vos, digamos, haces resonar un gas adentro de una ampolla y entonces le generás ahí, eso funciona a temperatura ambiente. Después hay otra que es con luz, con láser, vos los dividís y mantenés entrelazamiento entre distintos láseres y vas armando una computadora que permitiría computar. Digamos, allá hay muchas tecnologías. IBM está optando por la de superconductores porque es muy escalable. Ellos quieren hacer millones de qubits físicos para tener miles de qubits lógicos que estén en un estado computable y operativos y que me permitan tener una ventaja cuántica. Me Buenísimo, extendí mil en el tiempo, gracias. perdón. No, todo bien. Y para Sofi, la pregunta es si ustedes realizan evaluaciones de impacto previo a incorporar tecnologías para lo que afuera, y en el caso de que lo hagan, si la ciudadanía tiene acceso a esos estudios. Bien. Sí, definitivamente varios de los proyectos que llevamos de incorporación tecnológica siempre surgen de un diagnóstico, digamos, y luego lo que se busca es, a medida que se va generando esa inserción, hacer como MVPs, digamos, o pruebas de concepto, pilotos, para poder medir un poco el impacto que eso tiene y también ver de qué manera se aborda, digamos, la escala o la amplitud del proyecto. O sea, típicamente lo arrancamos de esa forma, con el proyecto que yo les contaba hace un ratito de, digamos, incorporación de un modelo de automatización específico entrenado para entender un poco cuál era la dificultad que encontrábamos con el ausentismo o la falta de concreción de estos turnos médicos. Arrancó primero y previamente, bueno, primero con la construcción de información, que para los organismos del sector público a veces... Digo, partimos, digamos, siempre que es importante eso porque no todos, digamos, la disponen o está estandarizada y correcta para poder ser utilizada. Y a partir de eso, bueno, relevamos varios indicadores, digo, estuvimos viendo tiempos de respuesta, la satisfacción de los usuarios, qué pasaba, y el primer punto fue hacer justamente esto, ¿no? Una prueba piloto para ver cuáles eran las repercusiones que tenía el proyecto. Creo que yo les llegué a contar que además de que tuvimos, digamos, ya tuvimos como algunos cambios y eficiencias que fuimos ganando, notamos también una muy buena recepción. Y después creo que lo segundo en términos del impacto también es ver cómo se sostiene, o sea, esto de cómo se amplía, pero también cómo logramos en un contexto donde los gobiernos cambiamos y los funcionarios cambiamos, establecer algunos circuitos que sean replicables y, digamos, sostenibles para que ese proyecto o esa política pública no decaiga y volvamos a empezar de cero en otros 3 años, ¿no? Digo, eso creo que es lo más relevante en esos términos. De hecho, en este momento, me sirve la pregunta porque justo estamos trabajando ahora en una evaluación, digamos, en un diagnóstico y previendo cómo vamos a evaluar el impacto. En Pilar nosotros tenemos desplegado lo que se llama una red LoRa, no sé si ya los asistentes están familiarizados con esto, es básicamente una red que consume poca energía y que tiene amplio alcance,
son unas pequeñas antenitas que conectan los dispositivos IoT. Entonces, lo que permite esta red es sensorizar cosas, básicamente para poder iterar información y tener información en tiempo real en volúmenes bastante grandes. Esta tecnología nosotros la usamos, al igual que en muchas otras ciudades, para todo lo que es, por ejemplo, el empleo del estacionamiento medido, que en los cascos urbanos de las ciudades típicamente está, o en muchas, que lo que permite es medir a través de un sensor si hay un espacio que está ocupado o no, y a través de un asistente virtual dar información al vecino para, digamos, evitar congestiones de tráfico y en zonas neurálgicas, digamos, hacer fluir el tránsito. Ahora, actualmente, aprovechando esta infraestructura que tenemos desplegada, estamos trabajando con el Consejo Escolar del municipio en analizar algunas escuelas. Pilar, yo les contaba al principio de la charla, tiene extensión territorial bastante grande y algunas de las escuelas que tenemos están en condiciones de semi-ruralidad. Y hay algunos conflictos naturales o relativos a esa característica con la llegada de los servicios básicos de prestaciones de gas, de luz, etcétera. Y la sensorización lo que permite, entre otras cosas, es, por ejemplo, prever decisiones del estilo de, si por ejemplo una escuela para la provisión de gas tiene un tanque de gas licuado, lo que conocemos comúnmente como garrafa, saber si a través de un sensor, saber si ese tanque se va a vaciar mañana, nos permite tomar decisiones anticipadas y obviamente disponer de operativos para que eso no suceda y garantizar el funcionamiento de la escuela digamos, lo mejor y correcto posible. Ahora casualmente estamos con ese proyecto y respondiendo un poco, vamos a la consulta de si hacemos la evaluación de impacto, lo que estamos viendo es, bueno, qué escuelas lo vamos a hacer, en qué servicios. Esa evaluación de impacto sirve no solo para no ampliar una tecnología que por ahí es nociva en algún punto o que nos afecta de alguna manera, sino también es un buen sensor digamos, la estimación presupuestaria que nos va a llevar, ¿no? Es como, che, bueno, antes de tomar una decisión súper grande es empecemos por algo y después lo vamos escalando, así que definitivamente. Y no me acuerdo la segunda pregunta, creo que era compuesta. Igual, les quiero hacer una pregunta a todos para terminar, de un minuto, porque nos quedan 4 minutos, así que son 4, así que cada uno va a responderlas así. Que algo que lo que estamos viendo son, ¿no?, tecnologías emergentes, un poco de innovación, cosas que recién están apareciendo, y me gustaría tomar el Prince with Humanity como nombre y decir, bueno, ustedes en su carrera, en lo que ven dentro de lo que trabajan, eh, ¿qué creen que sus tecnologías o lo que ustedes están desarrollando, o lo que están trabajando, y sos vos también de parte del municipio, le cambia la vida a la humanidad? O sea, como que es lo más que vos decís, mira, esto, no sé, el blockchain o el Bitcoin o la computación cuántica o, bueno, las herramientas que ustedes tienen de prueba de humanidad o Sofi vos mismo desde las cosas que están haciendo, ¿en qué le cambian la vida estas nuevas tecnologías a la humanidad? Y ese que quiera, un minuto para cerrar. Yo te lo puedo reducir muy, muy simplemente. Bitcoin es la tecnología, vieron que hace mucho que separa al dinero del Estado. Esa es como máxima, sí, una máxima que te digo va a cambiar realmente. Bueno, es realmente un sistema y una tecnología que permite separar el dinero del Estado, que te da una emisión controlada, una previsibilidad de transacción. Por supuesto que faltan cosas para que pueda tener el alcance real, pero se están desarrollando y esto tiene el white paper de Bitcoin sale en el 2009. Estamos hablando de menos de 20 años. Es una cosa súper emergente en el sistema, en lo que confiere a sistemas financieros. Y hoy Bitcoin ya está muy consolidado, ya vale $117.000 cada Bitcoin, pero más allá de eso ha resistido muchas subidas y bajadas, ha resistido muchos ataques, muchas discusiones internas, de la cantidad del tamaño de los bloques, de vuelta. Son todos detalles que por ahí la gente que está más cercana a esta tecnología los comprende. Ha demostrado antifragilidad, ha demostrado resiliencia y creo que ya no se discute internamente que la trascendencia que va a tener y va a realmente eso, a separar el dinero del Estado, que es el próximo paso hacia la soberanía individual.
yo desde esta posición y de este lado creo que lo dividiría en dos, digamos, desde el lado del vecino, del ciudadano, me parece que la incorporación tan masiva de inteligencia artificial facilita mucho, digo, el punto de dolor típico de la administración pública son los tiempos, la burocracia, lo difícil que es, y me parece que ahí, tanto como herramienta analítica, pero también la inteligencia artificial generativa, permite, digo, con los chatbots, tener una cercanía y una resolución de las cosas mucho más efectiva y mucho más fácil. Siempre tiene que estar auditada y hay un montón de desafíos alrededor, pero creo que eso. Y creo que esto que mencionaba recién hace un segundo, que está vinculado más con digamos, los dispositivos IoT y tener información en tiempo real para tomar decisiones, ahora lo pondría del lado ya de la oficina o digamos, de hacia adentro de la administración pública, puertas adentro, me parece que disponer de este recurso, que es la sensorización de servicios básicos o de espacios donde necesitamos contar y disponibilizar, crear datos que sean interesantes y actuales, vigentes para tomar decisiones, es clave. O sea, es trascendente. Antes, digo, actuaba siempre ex post, hoy tenés la posibilidad y la tecnología te permite llegar un minuto antes y a veces llegar un día antes es la diferencia en lo que yo recién contaba, y perdón lo tan llano de los ejemplos, digo, por ahí mis colegas están hablando de cuestiones que son un poco más abstractas en algún punto, pero para nosotros a veces saber de tener información de determinados aspectos nos permite saber si al otro día una escuela se abre y hay chicos que pueden ir a clases. Entonces creo que en ese sentido la tecnología y los dispositivos de IoT son grandes aliados. Bueno, si les parece, sigo yo. Creo que hay dos puntos clave en donde la tecnología de Tools for Humanity beneficia directamente a los ciudadanos y a los individuos. Una es esto de devolverle la confianza al entorno digital y crear volver a una Internet más humana. Y la segunda es devolverle el poder al individuo sobre sus datos personales. La capacidad de contar con pruebas de humanidad es clave en una era como la que estamos atravesando, marcada por la inteligencia artificial. Y creo que resulta fundamental proteger la privacidad de los usuarios en un mundo donde la huella digital que dejamos es cada vez más grande. A medida que avanzan las tecnologías, no solo esa información se vuelve más vulnerable debido a los avances de la tecnología que también hacen que esa información se vuelva más vulnerable, sino por usos indebidos como lo que es el fraude, la suplantación de identidad o incluso el perfilamiento masivo de usuarios en línea. Entonces, por eso que creemos que crear mecanismos que permitan demostrar que somos humanos sin revelar nuestra identidad y datos personales se van a tornar en una herramienta central para resguardar los derechos individuales en este nuevo entorno digital. Me falta a mí, ¿no? Ok, ok, ok. Esta, excelente, claro. Uno se pone a pensar, que claro, ahora tenemos que demostrar si somos humanos o no, porque si no, Turing nos va a castigar. O sea, es muy loco todo lo que está pasando. Yo creo que las tecnologías, cuanto más disruptivas son, más nos van a acercar a ciertos descubrimientos que antes no teníamos y ciertas formas de operar en la sociedad que antes no existían. Son cosas nuevas y nuevas, realmente nuevas, o sea, no tienen historia en el pasado, o sea, ¿qué significa que una moneda esté en un lugar no localizado y que en realidad la puedas operar? ¿Qué significa que vos tengas que demostrar que sos un ser humano? ¿De qué estamos hablando? ¿Y qué significa que yo puedo tener una computadora que funciona de una forma tan particular? Y todo eso creo que lo que nos hace es que nos permite, nos va a ir permitiendo tener una sociedad mejor, vivir mejor y acceder a descubrimientos cada vez más interesantes. O sea, la cura del cáncer está, digamos, cercana, está bastante, bueno, de hecho algunos pasos ya se están dando en ese sentido. Lo que es la exploración de materiales nuevos, lo que es el análisis de fármacos nuevos, lo que es todo esto, estas computadoras es como que te aceleran todo ese proceso. Pero son bichos tan extraños, que la otra vez me preguntaba uno, me dice, Julio, pero entonces estas máquinas es como si fuera un transistor un poco diferente, ¿no? Que es como están compuestos los chips. Y digo, bueno, ¿viste el transistor? Sí, nada que ver. O sea, tenemos que cambiar totalmente el concepto
Y tenemos que usar la palabra paradigma al mejor estilo de Kuhn y de Lakatoshi y de todos los filósofos que definieron que era un paradigma, porque es un paradigma diferente y nos estamos todo el tiempo parando en paradigmas distintos. Y cuando mirás para atrás, lo que vos querés analizar ya, digamos, se empieza a perder sentido, porque todas estas cosas nuevas nos van incorporando conceptos totalmente nuevos. Así que me parece que estamos todo para un mundo mejor. Me parece que estas tecnologías van a ayudarnos a que la humanidad haga descubrimientos que antes no podrían haber hecho. Yo tengo, bueno, no les mostré, pero tengo una foto ahí con Juan Maldacena, que es un físico, uno de los físicos más importantes del mundo, y además es un físico argentino, el más importante de Argentina también, que habló sobre computadoras cuánticas y yo me acerqué y nada, le hice un chiste, pero además de eso, él lo que me dijo fue que con esas máquinas vamos a poder hacer algunas simulaciones en lo que es el borde de los agujeros negros y que dentro de los agujeros negros en realidad no sabemos qué física hay, pero que aparentemente es una física, es una realidad diferente de la que nosotros manejamos ahora. Dentro de los agujeros negros hay como otra matemática, es otra física la que se genera. Entonces, va a cruzar por todos lados. Los ingenieros electrónicos con estas máquinas les encantan porque tenés que armar circuitos lógicos, los físicos les gustan, a los informáticos les encantan. Todavía no tenemos un lenguaje de programación, pero les gusta. Juan Maldacena, sí, tal cual. Después les muestro la foto si quieren. Y, y bueno, me parece que estamos con un pie adelante y vamos avanzando, pero todo esto es difícil de conceptualizar. Así que gracias por la invitación otra vez a Agustina o a la IGF. Así que, bueno, gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, Sofi, Delphi, Mauro, Julio, por venir, a todas las personas que estuvieron conectadas. Y les contamos que el próximo webinar es el 23 de octubre, en el mismo horario, a las 12 del mediodía, y va a ser sobre ciberseguridad y confianza. Así que esperamos contar con todos ustedes y obviamente están todos bienvenidos y esperemos contar con su presencia en el foro del IGF cuando lo hagamos en noviembre. Después les pasamos las fechas y detalles, pero va a ser acá en Capital. Así que muchas gracias a todos y gracias por venir. Gracias a vos, Agustina, y a todos por estar. Ahí dejé un pequeño libro para los que quieran seguir lo de Bitcoin, que se llama Bitcoin Standard. Es el primer paso para acercarse. Y les mando un saludo a todos. Muchas gracias, Agustina, de vuelta. Gracias.